Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a cerrar este capítulo de dentro del impacto de las energías, ¿vale? Porque ya hemos hablado de la hidroeléctrica, de la solar y la eólica, de la nuclear, y me quedaba la térmica barra el carbón, porque en realidad la energía, la fuente de calor dentro de las centrales térmicas es el carbón. Así que hoy vamos a hablar de los impactos del carbón y los impactos de las centrales térmicas, de la energía térmica en el uso doméstico. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a dividir este vídeo en dos partes, por un lado la parte del carbón y por otro lado las centrales térmicas, ¿vale? Porque para poder llegar a las centrales térmicas a quemar el carbón para conseguir energía, primero necesitamos conseguir carbón. Así que vamos a hablar primero de todo lo que tenga que ver con el carbón y luego hablamos de todo lo que tenga que ver con las centrales térmicas. Siempre en el orden de extracción, proceso, residuos y equivalentes de carbono. Intentaremos también comparar un poco entre países. Entonces, tema extracción de carbón. Vale, pues el carbón se extrae en minas. Minas normalmente a cielo abierto. Así que ya tenemos el problema de la minería y de cielo abierto y de la contaminación paisajística, de la contaminación de partículas, de aguas, etcétera, etcétera. Que ya hemos hablado muchas veces y que no me voy a volver a meter porque siempre digo la misma. Si es que si viene de la minería, pues es lo que hay. Entonces, ese sería el impacto ambiental principal de la obtención de carbono. Por cierto, que no lo he dicho, el carbono en verdad es materia orgánica, que en el fondo es carbón, que después de un proceso de cientos, miles de años se ha mineralizado en una roca. Tenemos 4 tipos de carbón: turba, lignito, hulla y antracita, en porcentaje en aumento de carbón desde el 50-60% a casi el 90%. Cuanto más porcentaje de carbón, más efectivo a nivel térmico va a ser. Entonces realmente la turba se usa más para la tierra del huerto, en cambio es la hulla y la antracita, sobre todo los que tienen interés energético. En España había minas de carbón en la zona de Asturias, en el norte de toda la cornisa cantábrica, pero fue siempre tipo hulla, nunca llegó a ser antracita, por cierto. Y bueno, la verdad es que la mayor parte del carbón no viene de España. Hay mucho carbón en Reino Unido, entonces ahí sí que también había muchas minas y entonces la mayoría venía y viene de ahí. ¿Vale? Entonces, que lo sepáis, que se me olvidó deciros de dónde viene el carbón por si no lo sabíais. Y ahora me diréis, Leticia, pero si es materia orgánica compactada, eso es renovable. Claro, pero el problema es que el tiempo que se tarda en hacer es mucho mayor. Me estoy centrando que estaba haciendo otro vídeo de clases antes y estaba aquí en el lado para la pantallita aquí. El tiempo que se tarda en hacer el carbón es mucho mayor, o la cantidad de carbón que se hace por tiempo es mucho mayor ese tiempo que la cantidad de carbón que consumimos nosotros por tiempo. Entonces se considera que como lo que se consume es más que lo que se produce en la misma unidad de tiempo, se considera no renovable. ¿Vale? Pues eso. Entonces, bueno. Y luego otro problema que tenemos es que el carbón, para formarse, necesita haber tenido ambientes muy anóxicos, y entonces se producen otro tipo de subproductos del carbono, como el metano. Entonces, cuando se abren minas de carbón, también se libera mucho metano a la atmósfera. Y os recuerdo que aunque no es el principal gas del efecto invernadero en cuanto a cantidad, sí es el principal gas en cuanto a retención térmica, ¿vale? Entonces, acordaos que el metano era como, no sé si era 3 veces más potente, 4 veces, es que como le he dicho 4 no me quiero liar, pero era, ahora no me sale la cifra, pero era como el doble más potente que el dióxido de carbono a la hora de mantener calor en la atmósfera, ¿vale? Entonces, pese a no ser el que está en más cantidad, sí es el que más efecto invernadero produce en ese sentido. Bueno, pues hasta ahí estaríamos. Y luego me diréis, Leticia, pero si es materia orgánica, ¿qué más da? Cuando se descomponga también iba a liberar ese dióxido de carbono. Ya, pero no es lo mismo que esa materia orgánica se vaya descomponiendo en el medio ambiente poco a poco a su amor a lo largo de miles de años que llegues tú y la quemes toda en un día. Porque la cantidad de dióxido de carbono que estás liberando en ese momento a la vez a la atmósfera es mucho mayor, ¿vale? Entonces, pese a que sea algo de origen orgánico, no se considera renovable y es muy contaminante por estas dos razones, ¿vale? Partamos de esa base.
minería mal, el origen que gastamos más de lo que producimos y que como se quema todo de golpe, pues se emite más de lo que se debería emitir en su descomposición natural, y además lo del metano durante la minería. Y bueno, por haceros una idea, se calcula que en el procesamiento de 1 tonelada de carbón de sacar de la mina se emiten 50 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono en la atmósfera por tonelada de extracción. Ahí estamos metiendo dióxido de carbono y metano en el mismo saco, ¿vale? O sea, por tonelada de carbón, 50 kilogramos. A ver, no es mucho, pero el problema es que trabajamos con toneladas y toneladas de carbón al año, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí ya empiezan a ser kilos y kilos. Luego, durante el transporte, pues depende una vez más del sistema de transporte, si se hace por tren, si se hace por barco, ¿vale? Entonces, es difícil calcularlo. Por ejemplo, el que viene de Inglaterra, pues principalmente se hace por transporte marino. Entonces ahí sí lo podemos calcular. Y os puedo decir que es de 3 a 4 gramos de equivalentes de dióxido de carbono por tonelada de carbón transportado por kilómetro. Es decir, que si recorremos no sé cuántos kilómetros... Oye Siri, ¿cuántos kilómetros hay de Madrid a Londres? Bueno, pues si recorriéramos esa distancia en barco, ¿vale? Que no se puede porque Madrid no tiene playa y Londres tampoco, habría que multiplicar los 3-4 gramos por cada tonelada de carbón transportada, y no creo que se transporte solo una de una vez, por 1700 kilómetros. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Y ya empezaríamos a entrar en el tema uso, ¿vale? ¿Para qué se usa el carbón hoy por hoy? Principalmente, excepto que tengas un tren histórico, el carbón se usa para quemarlo en centrales térmicas, y a partir de la energía térmica, el calor que se consigue, se obtiene electricidad en una turbina. Después entonces tú consigues ese calor quemando el carbón, evaporas agua y el agua ya va a hacer que la turbina se mueva, y esa turbina con el rotor y el estator y todos estos rollos van a conseguir formar esa electricidad que llega a nuestras casas. Ahora hablamos de porcentajes de origen de la electricidad ahora, porque esto va cambiando, ¿vale? Antes era mucho más hidroeléctrica, esto ya lo dije un poquito, la hidroeléctrica ahora es menos hidroeléctrica y más solar, pero vamos a ver cuál es el porcentaje de térmica en España y en otros países. Bueno, así que ahora me voy a saltar un ratito a qué pasa con las centrales térmicas. Entonces, cuando llegamos a la central térmica con ese carbón y lo combustionamos, por un lado estamos emitiendo esos equivalentes de carbono de la propia combustión. Son de entre 800 o 0,8 y 1,2 kilos por de equivalente, no, perdón, kilos de equivalentes de dióxido de carbono por kilovatio hora de energía producido, ¿vale? Ya nos hemos cambiado a cuánta energía producimos y cuántos equivalentes estamos produciendo ahí. Buscaré en los vídeos anteriores cuántos dióxidos de carbono se emitía en la producción de energía solar, energía eólica y energía hidráulica. Y el nuclear no lo he puesto, bueno, porque no emite dióxido de carbono en la producción, es por eso. Pero bueno, por lo menos de las otras que ya hemos visto, los voy a volver a poner aquí abajo para que los podamos comparar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entre 0,8 y 1,2 kilos por kilovatio hora producido, de equivalentes de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Hay un perro ladrando en la calle. Pero el problema está en que no solo estamos produciendo dióxido de carbono en la combustión, es que también estamos produciendo óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que no afectan en gran medida al efecto invernadero, pero sí a la lluvia ácida. Porque obviamente el carbón no es una sustancia pura de solo carbono, tiene más cosas, ¿vale? Porque los seres vivos tenían más cosas, más macromoléculas y más átomos. Entonces al final estamos produciendo un conjunto de emisiones a la atmósfera que afectan tanto al efecto invernadero como a la lluvia ácida, que son dos de los grandes problemas que tenemos en el actual marco de cambio climático, ¿no? Y además de gases tenemos otro problema más, y es que al quemar carbón producimos ceniza, porque al final todo lo que sea quemar algo de materia orgánica produce una ceniza. Esa ceniza, teóricamente, en las chimeneas, igual está controlada para que no salga, pero siempre hay una serie de cantidades que escapan, ¿no? Igual que hay chimeneas en la actualidad en centrales térmicas que retienen el dióxido de carbono, esto ya lo hemos hablado antes, y es obligatorio también mantener sistemas de retención de partículas para que no todas las partículas salgan al medio ambiente, pero igual al final estás generando una serie de partículas que van a formar ese humo, esa contaminación que vamos a tener en los ambientes, esas nubes, ¿no? De tipo smog que vemos en las ciudades y tal.
y que obviamente empeora la calidad del aire. Y también para nosotros, porque afecta a nuestras vías respiratorias, afecta a nuestra piel, no solo a los seres vivos, ¿de acuerdo? O sea, no solo los seres vivos somos seres vivos, no solo los animales y las plantas. A los humanos también, no somos indestructibles, aunque no os lo creamos. Entonces, bueno, a nivel de los residuos, pues todo ese dióxido de carbono que se capte y todas esas cenizas, después tendremos que tratarlas de alguna otra forma. Pero podemos decir que, obviamente, en cantidad de residuos generados, la energía térmica y el carbón genera muchísimo más, dado que en el caso de la eólica y la solar es nulo el residuo, o en el caso de la hidráulica pues también, ¿de acuerdo? Así que realmente no es una energía muy conveniente, pese a que si tú tienes ya tu carbón almacenado es una energía estable, igual que la nuclear, porque la solar, la eólica o la hidráulica pues van a depender del agua, sol o viento que haya. Mientras que la nuclear, ya que podemos terminar de hacer la visión de todos, mientras que la nuclear y la térmica pues van a estar siempre estables y no van a variar tanto en función de la demanda, ¿vale? Entonces eso también es interesante desde el punto de vista del mantenimiento de la red eléctrica, del suministro eléctrico. Vamos a hablar un poco de la producción en España y en Europa por comparar, ¿vale? Deciros que está disminuyendo muchísimo. Cada vez hay menos dependencia de la energía térmica, se van cerrando las centrales térmicas más antiguas, no se renuevan, no se abren nuevas, eso se intenta tanto en España como en Europa, ¿vale? Es una directriz a nivel europeo, aunque hay países como Alemania que no hacen mucho caso. Tiran mucho de la térmica en Alemania, ¿vale? Igual que en Francia tiran de la nuclear. Entonces, bueno, deciros que hemos pasado desde 1990 a la actualidad, hasta 2022, creo que son los datos que he encontrado, de el uso de 18 millones de toneladas de carbón al año a solo 3 millones de toneladas de carbón al año. Es decir, hemos reducido 6 veces. Ahora llega Rafa. Hemos reducido 6 veces la cantidad de dependencia de energía térmica que tenemos, ¿vale? Y en Europa, en general, Alemania se lleva la palma, ¿vale? Emitiendo 200 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono al año, ¿vale? Es decir, ahora hago el cálculo, porque si se emiten 50 kilogramos por tonelada, ¿cuántos millones de toneladas de carbono están usando? Es que no sé por qué lo saco de diferentes fuentes. Bueno, os lo pongo aquí abajo, ¿vale? Calculo cuántos millones de toneladas de carbono usa Alemania al año. Y eso en el caso de España y Europa, sobre todo Alemania. Y, por ejemplo, en Estados Unidos también está habiendo una reducción muy progresiva, y quien no está reduciendo nada por ahora es Asia, sobre todo China e India, ¿vale? Que siguen principalmente dependiendo de energía térmica de origen de carbono. Así que nada, pues a modo de conclusión, que veáis la diferencia en equivalentes entre otras energías y esta. Esta energía es contaminante en todos sus aspectos, desde la producción del carbón hasta la quema del carbón, como hasta la retirada de los residuos. Y produce gases de efecto invernadero y gases que afectan a la lluvia ácida y partículas que afectan a la lluvia ácida durante todo el tiempo. Así que realmente es una energía bastante poco beneficiosa para el medio ambiente, si bien es estable para la red eléctrica. Y las fuentes, reservas de carbón, y al igual que pasa con las de petróleo, a no ser que se pueda obtener nuevo carbón, se van reduciendo cada vez más, entonces la dependencia es finita. De las cifras que me falta por dar, las calculo o las busco y las pongo aquí abajo para poder hacer la comparativa. Espero que haya quedado bastante claro. Creo que la energía térmica es la peor de todas las que hemos visto. Si recapitulamos, la nuclear tiene la ventaja de no produce nada en el momento, pero los residuos son malísimos y se produce muchísima más energía que con cualquier otra. La eólica y la solar tenemos el problema de la contaminación a nivel ecológico-ambiental, pero sí que es cierto que en países donde haya mucho sol o mucho viento son energías muy potentes. Y luego la hidráulica, que tenemos esa mentira del caudal ecológico, y que además, como vivimos en un marco de sequías cada vez más largas, pues vamos a poder depender cada vez menos de ella. Así como un resumen de todas las energías que hemos visto. Ahora me voy a volver al transporte en los próximos vídeos, si no estoy equivocada, porque hablé de los coches eléctricos un día suelto y dije, no he hablado del transporte, aparte de los coches eléctricos, así que compararemos diferentes medios de transporte en el próximo vídeo de impactos, que no me acuerdo cuántos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido interesante. Me ha gustado poder cerrar por fin un ciclo de energías dentro, porque cerré el ciclo como de los materiales,
¿no? De papel, cartón, acero inoxidable, vidrio y tal, y ahora hice y ahora me gusta poder cerrar el ciclo de las energías y empezar con el ciclo de los medios de transporte, que va a ser cortito, ya os lo digo. Y luego creo que voy a seguir con cosas así random, azarosas, como el papel higiénico, los cepillos de dientes, cosas así, que me podáis también ir dejando si queréis en los comentarios. Pues quiero saber el impacto, el ciclo, el assessment cycle como se dice en español, es el ciclo de evaluación. No sé, bueno, quiero cortar el vídeo. Pero la evaluación de impacto de no sé qué cosa, y yo me preocupo de buscarla y me la preparo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, la dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos.